Bienvenidos a este segundo capítulo del Diván Rebelde. Este podcast que lo que queremos es incomodarnos un poco a los psicólogos para que empecemos a entender nuestra profesión desde maneras diferentes. Hoy vamos a hablar de esto, la profesión se está quedando atrás. Hoy nos empezamos a dar cuenta que no estamos respondiendo a las características del mercado actual, de lo que nos está pidiendo la sociedad actualmente. Y hemos venido con 3 problemas que tenemos que enfrentar del mundo de hoy. Hoy estamos con Valentina Monroy, de Psicólogos e Emprendedora. y, Alexandra Peña, Pecotense de Mano, Psicólogo y Quintec. y mucho gusto. Mi nombre es Miguel Rojas de Psicólogos Sin Diván. Bueno, empecemos entonces. Problemas graves, graves, graves que tenemos hoy en el mundo actual. Bueno, el problema número uno que encontramos es en aquellos productos o servicios que pueden llegar a ser aparentes sustitutos para nuestra amada psicología, que dentro de la sociedad se están tomando como sustitutos. Dentro de ellos existe algo denominado la IA. Entonces muchas personas están acogiendo a la inteligencia artificial como sus terapeutas personales 24/7 y claramente están asumiendo que cumple el mismo rol que el psicólogo cuando en realidad esto no es así. Nosotros consideramos que es un aparente sustituto que en realidad no es tan bueno como se pinta, aunque puede llegar a ser una buena herramienta, no puede llegar a sustituir a un psicólogo. Entonces, ojo, un producto sustituto es un producto que de alguna manera puede reemplazar al original. Por ejemplo, yo puedo tomar café o puedo tomar chocolate con el desayuno. Ambos son productos sustitutos. Y digamos que en este mercado actual las inteligencias funcionan. Yo creería que no podemos decir que no hacen una labor interesante, importante. Pues yo las he utilizado para eso. Yo las utilicé, por ejemplo, hace poco, utilicé la inteligencia artificial para que me ayudara a coachearme y ayudarme a hacer todo el seguimiento de una mentoría para el proceso de lanzamiento de uno de mis productos. Entonces, pues sí resulta útil. ¿M? Ahora, el problema es que creamos que este producto, las psicologías artificiales, hacen lo mismo que un coach, que un psicólogo, perdón, que un psicólogo. Porque ¿qué hace lo mismo que un coach? Pues, no, mentira, mejor no, que un psicólogo, ¿sí? Que haga lo mismo, no sé, es complicado. Sin embargo, sí entiendo que, por ejemplo, las personas se sienten mucho más abiertas a hablar con una máquina porque la máquina no las va a juzgar de ninguna manera. Pero es que un psicólogo clínico no debería juzgar, ¿no? Está Va- para escuchar. Sí, Lo, pero igual el factor humano entra ahí a jugar. sí, entra el factor humano a jugar, pero lo que pasa es que ahí empiezan a hablar de resultados, empecemos a hablar de resultados y de avances. La gente quiere soluciones ya, de una. Necesito que usted, tengo este problema, solucióneme. Y digamos que desde lo clínico siento que no hay pues esa muestra de cómo avanzamos. En cambio la IA te dice, haz esto, pienso esto lo bueno, esto lo malo, decida. Es que precisamente ese es un inconveniente grandísimo que tiene la IA, que asume que la persona que tiene una problemática y que está acudiendo a ella preguntándole algo en particular, asume que se puede generalizar. Y eso es lo que evidentemente un psicólogo tiene muy claro y es que cada persona es un mundo totalmente aparte, independiente y que el problema pues sí debe ser enfocado a esa persona. Entonces para mí un punto muy negativo de la vida es que sí puedes llegar a generalizar y a te genera una solución y puede darte un aparente alivio en cuanto que tú ya tienes un paso a paso a seguir, pero eso realmente te va a funcionar a ti en tu problemática personal, no sé. Ahí ya creo que no tanto. Ahí hay 2 cosas y hace poquito vi 2 videos que tienen que ver con el tema. Y uno es que se están haciendo estudios de si la gente logra identificar si está hablando con una persona o con un psicólogo, que se hacen a través de chats.
y el 95% decían que no lograban identificar cuál de las dos. Sin embargo, en cuanto al reporte de resultados, daban resultados muchísimo más claros y más rápidos las inteligencias artificiales. Entonces comienza a haber el dilema de, en realidad, o sea, yo también estoy de acuerdo en que no podemos contener, además, la IA no puede sentir, no puede tener empatía por lo que está pasando. Bueno, pues no tienen emociones, no puedo sentir lo que el otro está sintiendo. Mm. Sin embargo, ahí me parece que hay un problema y es que la inteligencia artificial sí suma todo el conocimiento que no puede tener un psicólogo. Ujú. ¿No? Claro, hay ventajas y hay desventajas. Una ventaja clara es esa. Claro, el acceso a la información a nivel mundial por parte de una IA es inmediato, casi que inmediato, ¿cierto? Pero pues volvemos a lo mismo. ¿Cómo hace la IA para identificar de toda esa información que a nivel mundial, en realidad, según tu caso particular, algo que te aplique y que te ayude de verdad? Y que no tiene toda la información tuya. O sea, sí, redes sociales, sí, sí, Que la todo información se la das es tú. mundo digital, sí, pero tú le dices como, pues me pasó esto y esto con mi jefe y me siento así, 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 entonces quiero hacer esto y esto y esto, ¿qué hago? Sí, me imagino que Pero, se utiliza. pero digamos que Claro, a fin de cuentas es la misma, la misma información que obtendrías. sí, pero entonces Naya no le va a decir, bueno, cuéntame cómo fue tu niñez, y empieza a explorar una cantidad de dimensiones. Porque puede que sí. No creo. Puede que sí. Yo nunca he hecho el ejercicio con la IA, porque me parece terrible decirle a la IA, oiga, pasó esto, tengo esto, me siento así, Vea, la mayoría de ¿qué hago? personas por eso es que la utilizan, porque además que no te reducen el tiempo, están todo el tiempo disponibles, 100%, ¿sí? Y además de eso, eh, la cantidad de información que yo logro darle, porque sé que no me está juzgando de ninguna manera, es muchísimo mayor a la que le daría a un psicólogo. Sí, conozco personas que la usan en modo incógnito Ok. Total. para precisamente no tener que cohibirse de lo que iban a decirle y que no quede registro sería lo que está diciéndole a la niña. Entonces sí, o sea, también es cierto que las personas lo puedan preferir por el anonimato que les puede dar. Claro. Distinto, si tú le cuentes a otra persona. Entonces aquí la reflexión es qué se hace desde el mundo de la psicología para que estas personas no hagan ese ejercicio con la IA, sino con un terapeuta. O sea, De ¿qué cómo se, podemos hacer diferente? de cómo se ha malentendido ese hecho de ir al terapeuta, de ir a terapia, porque muchas personas entienden, no, es que si yo voy allá me van a decir que yo estoy mal, me van a juzgar. ¿Y dónde registra el problema de eso? En que los psicólogos nunca supieron, nunca logramos entender desde dónde es que yo tengo que partir mi discurso, cómo es que tengo que enseñar la forma, cómo es que tengo que entender la forma de lo que hago para poder transmitir la forma de lo que hago. Mismo problema que tienen con los coaches. Es otro sustituto. Otros sustitutos, Sí. que resultan los coaches tienen unos performance hermosos en donde saben cómo entender, cómo trabajar la necesidad para poder vender productos y demás, que a fin de cuentas puede que sean buenos o no, eso cada quien tendrá su opinión acerca de los coaches, porque desde la psicología se ataca mucho a todo el tema del coaching, que al final resulta siendo una herramienta más. Ahora, es qué es lo que hay de fondo dentro de esa herramienta, Sí. ¿cierto? Y nadie se ha sentado a preguntar, venga, ¿qué es lo que hacen ellos que no vamos a hacer nosotros? ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen ellos que es tan bueno que vamos a hacer nosotros? Y no sé, yo siempre, y en varias capacitaciones lo hemos dicho, ¿por qué no decimos yo hago coaching y termino haciéndole psicología a la gente? Sí, Es que el problema es que... ahí yo digo que el coach no es malo, ¿sí? Ajá. El problema es quién imparte el coach. Entonces, si es una persona que no tiene ese conocimiento pleno de la salud mental, ¿cierto? De los riesgos que es entrar a hacer una intervención, ¿sí? Y yo llevo y le pinto a una persona un mundo maravilloso donde usted en 6 meses va a salir, ¿cierto? Y la persona dice, sí, qué chévere, qué rico, voy a salir. Y cuando llega los 6 meses y se estrella con el mundo, pues puede haber un suicidio o puede haber un retroceso en 3 meses después y hay un que es lo peor que nos puede pasar, ¿sí o no? El problema del coaching no es el coaching en sí, de hecho me parece una herramienta, como lo dijiste tú, es una herramienta
bastante buena. El problema es el para qué se está usando, con qué objetivos. Ese es el problema realmente, que es lo preocupante, que se utilice para problemas tan complejos como lo es una depresión mayor, ¿no? Por ejemplo. Y ya, o es obvio. Que sean profesionales, que sea un abogado, que sea un ingeniero, que sea, sí, otras profesiones que creen saber del bienestar y la salud emocional, ¿sí? Porque saben un pedacito y es el pedacito acá y es un iceberg completo, o sea, de ahí para abajo tiene muchas cosas. Por eso un psicólogo estudia los años que estudia y se prepara y tiene que hacer especialización en clínica y una cantidad de vainas como para decir, o sea, piense muy bien desde quién lo va a recibir. Y sí, es una herramienta que deberíamos tener todos psicólogos. Ujú, ¿cierto? Sí, me Todos. parece que podría funcionar para los psicólogos y en cualquiera de las áreas, no solo en clínica, porque creo que este pedazo lo redujimos solo a clínica, Clínica. pero a fin de cuentas esto aplica igual para organizacional, porque ahora los planes de bienestar y todo están haciendo de las inteligencias artificiales. O sea, tampoco es que sea un evento aislado, sino que de verdad está tocando casi toda la cotidianidad de la psicología. Ujú. Y el problema es esos nuevos sustitutos, esas nuevas tendencias. Queremos pelear contra algo que ya existe. Entonces, vamos a pelear contra el Bitcoin, ¿no? Porque si el Bitcoin ya existe, ya no podemos decirle que no podemos sacarlo, no. El Bitcoin ya existe. ¿Sí? Aprovechamos. Exacto. ¿Cómo podemos adaptar esas nuevas características para nuestro quehacer diario? ¿Sí? Y eso mismo nos lleva al problema número 2. Nosotros no estamos trabajando bajo las necesidades actuales de los estudiantes, de las corporaciones, de las personas, de las comunidades o hasta del mismo ente político y jurídico que están inmersos. No entendemos las realidades, creemos entenderlas y no sé si es algo que yo siempre critico de nosotros como psicólogos o de los profesionales, es que nos partimos desde nuestro ego, ¿no? Desde creemos saber, pero no buscamos y no entendemos esas necesidades y creemos llegar con soluciones sin ni siquiera comprender lo que está pasando esa persona, ese estudiante, esa corporación, y eso es peligrosísimo, porque también podemos hacer acción con daño, y eso hace que la gente pierda toda credibilidad en la praxis profesional. Total. Y es que en el mundo actual las cosas cambiaron, ¿no? En estos días yo estuve haciendo, digamos, que el lanzamiento de un curso y me ponían en una de las publicaciones, oiga, qué lástima, porque se trataba de temas de emprendimiento y ventas para psicólogos. Y me decía específicamente en el comentario como, oiga, qué complicado es el mercado actual. Cuando antes solo bastaba con ser bueno, ya te buscaban. Hoy en día eso no es suficiente. Y pues eso es, digamos que eso que ponía esta persona es la raíz del problema, y es que no entendimos que el mercado cambió, que ya las personas que vivimos hoy no son las mismas que vivían hace 60 años, 70 años cuando nació la psicología. Y ya las necesidades son otras, vender terapia o hacer terapia. Primero que tenemos un problema con la nominación de yo vendo terapia cognitivo-conductual. O sea, qué mamera no, qué mamera ver ese tipo de mensajes porque es claro que no se entendió que es que si yo le digo a alguien allá afuera que no es psicólogo, terapia cognitivo-conductual, va a decir, ah, gracias, ¿y eso con qué se come? No ni idea. Eh, entonces nos quedamos en en la utilización de la herramienta como forma de promocionar. Pues eso no tiene sentido. De ahí se nota que hay un desconocimiento de la sociedad está buscando otras cosas. Por ejemplo, yo no debería vender terapia de ninguna manera. Yo no debería vender un proceso de cambio organizacional. Yo debería vender el resultado que da la terapia o el proceso de cambio organizacional. Términos, por ejemplo, como darles capacitación para que gestionen mejor su tiempo. Pues eso no tiene sentido. Yo lo que debería tratar de vender es cosas como haz a tus trabajadores más ágiles en su trabajo. Ese es el resultado. Ujú. No necesito que ellos entiendan o que ellos vean que lo que necesitan es gestionar su tiempo, sino que
tú como organización vas a hacer que tus trabajadores tengan muchísimo más, sean más productivos. Y desde ahí es que nace el desconocimiento. Claro. El mercado cambió, pero nosotros queremos seguir vendiendo terapia y ven a terapia y algún día te sanarás. No sabemos cuánto pueda pasar. Afán. Que ese es otro tema, ese es otro aspecto importante de la sociedad actual, y es que buscan resultados a corto plazo. De ahí el éxito de la IA, que además de la IA es resultado inmediato. De una tú tienes ahí una respuesta. Que esté bien o esté mal, ven, ahí ya es otra discusión, pero lo tienes inmediatamente y a las personas les gusta eso, ¿cierto? Que quieren resultados y soluciones rápidas. Que también tiene una ventaja los coach en ese sentido, porque ellos dicen, bueno, yo puedo hacer en 6 sesiones, porque recuerdo que alguna vez hicimos una cotización para una empresa para coaching ejecutivo y nos ofrecían 6 sesiones y un resultado en esas 6 sesiones, que tal vez desde la psicología nosotros no estamos siendo tan claros en cómo puedes conseguir un resultado que sabemos que puede ser a largo plazo, pero es importante que empecemos a ofrecerle a las personas pequeñas victorias, que ellos empiecen a ver que, bueno, claro, mi resultado allá grande, mi meta está allá altísima, pero yo puedo ir escalando peldaños para poco a poco ir acercándome a esa meta. Y es una pequeña victoria que me genera motivación a continuar eh, una terapia o un proceso de cambio organizacional o un proceso en comunidades, pero entender eso, que es un proceso. Nosotros como psicólogos fallamos en que en enseñarle a las personas en que esos pasos también son resultados. Solamente les vendemos el resultado final que no se sabe cuándo va a llegar. Sí, y ahí se habla bastante de principios, por ejemplo, de fidelización, de prospección, de proyección, que nosotros no conocemos hasta que entramos al mundo real del mercado, de empezar a competir aquí y allá, y entendemos que, yo tengo que venderme, ¿no? O sea, tengo que entender cómo hago, pero antes de venderme tengo que entender qué es lo que necesita, qué necesitas, ¿sí? Y desde dónde lo necesitas. Y muchas personas, por ejemplo, muchas corporaciones creen necesitar X y resulta que no es por ahí. Ese plan de trabajo que nos piden, ese entender cuáles son esas pequeñas metas, cómo vamos a hacerlo, desde dónde vamos a vender, qué le vamos a entregar a esa comunidad, a ese paciente, a ese consultante, a la persona que estamos atendiendo. Y eso es importante, pero es que nadie nos los enseña, nadie nos lo muestra, sino nos lo muestran en el momento que entramos al mundo real y a trabajar full y nos damos cuenta que, es que tú ofreces es, ¿yo cómo hago? ¿Desde dónde me voy a parar? ¿Y cuánto cobro? ¿Y cómo? Y se nos olvida la necesidad de la persona. Entonces, sí ve que son muchas cosas por qué pensar y a veces no se enfocan porque entran los nervios, entran el desconocimiento, sea lo que sea que entre, bloquea al profesional y empieza a hacer acción con daño. Entonces, ya me estoy haciendo, ya tengo un problema porque no sé cómo actuar. No estoy enfocada en mi praxis porque no tengo información de, pero también esta persona está diciéndonos, la psicología no sirve para nada. Entonces, como que deberían empezar a enseñarnos eso en los espacios académicos o ofertar cursos donde, oiga, preocúpese usted por ir y conocer de verdad qué es esta vaina de ventas, de procesos importantes que necesitan. Y ni siquiera es solo el tema de ventas, sino que también es de, pues suena feo, pero casi es que es de lógica. Venga, la psicología es un tema de yo estudio, se supone que es el objeto de estudio de la psicología es el ser humano, pero es lo que menos importa al momento cuando yo voy a ofrecer algo, ¿sí? Y resultan pasando cosas como psicólogo con no sé cuántos años de experiencia. ¿A quién le importa? En el momento de venta, ¿a quién le importa? Hay, digamos que si uno es especialista en ver unicornios azules, pues va a hablar con la persona y va a encontrar sus unicornios azules. Pero es realmente lo que las personas están necesitando. Creo que el gran dilema ahí es, venga, tengo que sentarme a ver yo cuál es mi experiencia y entender que no mi experiencia y mi conocimiento le sirve a todo el mundo, sino a ciertas personas con ciertas características. No necesito venderle a todo el mundo. La medida en la que la gente pueda hacer eso, el psicólogo pueda hacer eso, va a reducir, entre comillas, va a reducir el tamaño de su mercado, pero se va a hacer líder en algo. Claro, que es lo que se denomina como nicho
encontrar nuestro nicho, a quienes realmente con nuestra profesión, con nuestra experiencia, con todos los conocimientos que se han adquirido, de verdad le vas a apuntar y de verdad le vas a solucionar el problema que tiene, la necesidad que tiene, ¿no? Entonces sí es muy importante, como mencionaba Valentina, conocer realmente ese nicho. Entonces, es primero saber cuál es el nicho y segundo, de verdad comprender ese nicho. Pero para comprenderlo, yo necesito muchísimas cosas como empatizar en el sentido estricto de saber esa persona que siente, que ve, que lo rodea, ¿ah? Que necesita, que le duele, ¿cierto? Lo hablábamos en el podcast pasado, el dolor en el sentido de cuál es su necesidad real y aterrizarlo y con base en eso, yo te, sí te ofrezco una opción y una solución que sé que te va a servir a ti, mi nicho, pero que puede que a otros nichos no les funcione. No importa, yo tengo mi nicho a quien sí. Y para elegir eso del nicho, yo les daría un tip. 3 preguntas: ¿qué, cómo y a quién? Ah, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo se lo puedo hacer llegar? ¿Y a quién se lo tengo que hacer llegar? Cuando yo elijo esas 3 cosas, ya, me anicho de una vez y comienzo a ser mucho más efectivo en el momento del desarrollo de mi trabajo. Porque otra cosa que veo es, los psicólogos siguen pensando que pueden solucionar cualquier problema y pues estamos en una era en donde la especialización es absolutamente necesaria. Si yo me especializo en algo, voy a ser mucho más efectivo porque voy a entender todas sus causas, las cosas que están ocurriendo y todas las consecuencias que puedan pasar. Mm. Ujú. Ahí conozco una psicóloga que atiende todos los procesos negativos que las personas han tenido con más psicólogos. Y entonces esta persona lo que hace es, si Me encanta esa área de especialización. Me encanta. Ella lo entendió todo. sí, ella lo entendió todo, es que te amo, Cielita, pero ella lo entendió todo porque dice, ella recibe es la chica que fue violentada por el psicólogo, la que dijeron, bueno, queremos hacer esto y esto y esto, y resultó sacándole plata, pero no pasó y no avanzó y no, o sea, cuenta unas cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo hay psicólogos que se están graduando y haciendo tanta acción, o sea, acciones con daño, con daño, con daño, y ella es la que recibe todo eso? Entonces, claro, imagínense la carga que tiene de, vengo acá porque me pasa esto y esto y esto, pero no crean los psicólogos. Es que ese no creen los psicólogos tiene mucho que ver con que ahora las personas prefieran esos sustitutos de los que De los que hablábamos. hablan. Porque claro, no encuentran de pronto el resultado rápido, sienten juicios, perciben que no les está funcionando, que de pronto están perdiendo su dinero, es decir, tantas cosas que nosotros mismos hemos hecho para que ahora las personas no crean en la psicología. Me acordé de una, em, creo que es en Instagram, no me acuerdo cómo es su nombre, pero es una influencer que hace parodias de consultas que ha tenido personas con psicólogos. O sea, ella los parodia. ¿Ok? Y son unos casos, y ella de hecho dice, mi objetivo no es hacer quedar mal a los psicólogos, sino mostrar lo que está pasando, porque hay muchos profesionales muy buenos, pero también hay que darse cuenta que hay muchos profesionales muy regulares y que están generando una percepción muy negativa de los psicólogos, cuando en realidad esto no debería generalizarse. Mi objetivo solamente es mostrar lo que está pasando. Y la gente le manda sus casos reales. Lo que pasa es que ella los parodia, de pronto les hace algo algo más cómico, pero en realidad son casos reales. Eso es. Sí, mira que con ese ejemplo que das, digamos que en las redes sociales he visto bastantes psicólogos que publican en sus redes sociales, publican todos esos juicios de valor que tienen. Entonces, psicólogo, eh, tengo a alguien en la cabeza que tiene la imagen de psicólogo clínico, terapeuta, ta, 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 pero entonces ustedes ven todo el muro de la red y dice como familia es hombre y mujer y los homosexuales están mal. Y entonces yo miro eso y digo, miércoles, o sea, si lo ve una persona de la comunidad LGTBIQ más que, o sea, no va a querer, ¿sí? Y es ese desconocimiento al tercer problema. Totalmente. Y problema número 3: los psicólogos no estamos preparados y no queremos entender el mundo digital. Las reglas que implican el mundo digital. Y es que el mundo digital se volvió un espejo
de lo que somos en el mundo real. Se volvió un espejo y una vitrina para mostrarnos en el mundo digital de lo que somos en el mundo real. Y aquí hay un montón de problemas porque los psicólogos digamos que esa pareciera una lógica distinta a la que vivimos y asumimos. Entonces, cosas como, por ejemplo, este psicólogo que decías, yo también he visto muchos que es dentro de sus historias, dentro de su link de bio en Instagram, Jesús por encima de todo. Y ojo, no es en contra de la religión, es de qué te sirve el Jesús por encima de todo en tu Instagram. A menos de que tu terapia tenga cosas que ver muy profundas con la terapia, por ejemplo, en este caso, no, nada que ver fuera de su lógica. O mis hijos Juan y Pepito por encima de todo. Y pues al final no importa, o sea, al mercado no le interesa eso. Chévere que haya niños queridos en el mundo. De resto de eso, poco o nada importa cuando uno ve una red social de un profesional que quiere posicionarse como profesional. Entonces hay unas reglas en ese mundo digital y hay una lógica detrás que pareciera que los psicólogos o no quieren entender o quieren obviar. Y hay responsabilidades que sí tenemos ahí. Enseñarle a la gente, como por ejemplo hacer la gente de este podcast de 13%, enseñarle a la gente que sí puede ser feliz dentro de su trabajo, que su trabajo no tiene que ser una cosa terrible y una cosa opresora y una cosa destructora de sueños, sino que realmente yo puedo ser feliz y también depende mucho del enfoque, de qué es lo que esté buscando y demás. Eso es hacer algo responsable y eso es tener en cuenta cuáles son las reglas nuevas del mercado, cuáles son las reglas de ese mundo digital que trae tantas cosas buenas y malas. Hay una responsabilidad ahí, por ejemplo, grandísima. ¿Cuántas páginas pro anorexia hay? Versus cuántos psicólogos están hablando de cosas correctas. Entonces, hay una responsabilidad que pareciera que estamos obviando, que deberíamos estar ahí, pero no estamos. Es que hay dos universos, ¿no? Como mi perfil profesional, ¿cierto? Y mi perfil personal, ¿sí? La Valentina, la que no es psicóloga, la que sí, la que le gusta la música, ¿sí? Y en el disfrute de esos dos mundos hay que como que sincronizarlos bien. Pero ahorita que estabas hablando y con lo que estábamos conversando ahorita, em, veo, por ejemplo, en redes sociales ya psicólogos en TikTok, ¿no? Entonces, psicólogos en TikTok. Entonces yo me emociono y digo, chévere, va a hablar algo chévere. Cuando los veo está agarrado con el otro psicólogo porque el otro psicólogo habla de los sueños y yo no hablo de los sueños y ta, 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 ta. Y yo digo, ay, mucha. Quiere decir que definitivamente no entendemos esos discursos o esos comportamientos. Ahí sí tú me ayudas porque yo estoy inmersa en ese desconocimiento en muchas cosas, de ese mundo digital y de lo que queremos proyectar a las personas de a pie que no conocen nada de la psicología y que en vez de atraerlos, lo que hacemos es alejarlos con ese tipo de publicaciones o de actitudes, de contenido que tenemos en las redes. Yo sí estoy de acuerdo con, bueno, dos cosas como para lo que acabas de decir. Estoy muy de acuerdo con tener un perfil personal y un perfil profesional. Claramente, al ser seres humanos, somos un ser integral. Sin embargo, es importante que yo genere coherencia en mi mensaje cuando yo tengo un nicho al que quiero abordar, que genere coherencia en lo que yo quiero proyectarle a ellos y cuál es la necesidad que tengo para ellos. Si yo publico o si tengo un solo perfil donde publico mis cosas personales y también publico todo lo que tiene que ver con mi nicho, eso va a generar una incoherencia para mí inevitablemente, ¿cierto? Porque yo puedo hacer cosas, no sé, locuras dentro de mi familia o con mi esposo o con mi hijo, que de pronto no tengan nada que ver con lo que yo estoy tratando de abordar con mi nicho. Entonces yo siento que sí es necesario tener un perfil profesional, un perfil personal y cada uno va a tener un objetivo diferente. Entonces, si no tienes perfil profesional, por iniciemos. Y ahí te dedicas a enfocar todo tu esfuerzo a llegar a tu nicho. ¿Sí? A ese nicho al que queremos llegar y abordar esas necesidades que tiene ese nicho antes conociéndolo, como tú lo mencionabas antes. Y en tu perfil publicas todo lo que tú quieras
eh, en general de tu vida. Pero para mí sí es importante que estén o que sean diferentes. Sí, es verdad, Alexa, que tienen que ser diferentes, pero entonces a mí me preocupa algo y es que, listo, yo escucho, por ejemplo, a los profes que están enseñando clínica, ¿cierto? Y entonces los profes que están enseñando clínica dicen, venga, usted no puede llegar a juzgar desde que se le sienta un consultante, un paciente, ta, ta, ta. Y entonces yo veo a estas personas que no tienen esos dos universos separados y veo que lo que hacen es esos juicios de valor o esas creencias o esos presaberes que afectan, impactan negativamente en todo el ejercicio de la psicología, porque yo miraba, yo decía, yo no iría a un psicólogo. O sea, porque estoy en el mundo y me gusta la psicología, pero yo veo ese tipo de discursos tan fuera de lugar que digo, a la gente que le importa a usted como psicólogo si eso no es, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Siendo clínico, por ejemplo, siendo clínica, que ahí sí me voy a, a su merced, Miguel. Y es, ¿qué es lo que está pasando? Mm, no podemos negar que la gente ve nuestras redes sociales, ¿cierto? Que eso es algo que dice, por ejemplo, Vivian, que es de corporativo, dice, cuando te van a contratar una empresa, lo primero que hace es mirarte redes sociales. No, que es que eso es la privacidad. Vieja, le miran redes sociales. Punto. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente mezcla todo, o sea, que no entienda, aparte del desconocimiento, eh, que no les importa entender ese mundo profesional y ese mundo personal. Yo creo que hay varias cosas y es que una de esas, por ejemplo, es la falta de acercamiento con lo digital, ¿sí? En la medida en la que yo no me acerco a esos temas digitales y no me acerco a entender sus propias lógicas, su manera, su estructuras, qué debería ser, qué debería mostrar y qué no puedo mostrar, em, en la medida en la que yo no entiendo eso porque digo simplemente es que yo no sé de computadores, yo no sé de redes sociales, a mí no me toca eso, pues dejo de entender que hay dos mundos que son completamente diferentes. Uno, como dices, Alexa, es para la gente que yo quiero atraer y otro es para que me vean mis amigos y mi familia. Ujú. Ahora, si yo no busco entender eso, es preferible que deje de tener un acercamiento desde lo profesional a la red social. Si quiero tener una red social para mis amigos y mi familia, que es lo que todo el mundo hace y que de hecho es para lo que están hechas las redes sociales, porque las redes sociales son espacios de ocio, pues yo debería tener mi espacio de ocio y no tengo redes sociales y no hablo de esos temas en mis redes sociales. Ahora, si yo lo que quiero es atraer gente, porque creo que la mayoría de psicólogos lo que buscan es clientes, pues yo tengo que ser muy selectivo de cómo estoy entregando mi información. ¿M? Y aquí negocios y espacio hay para todo el mundo. Sí, yo conocí una psicóloga que trabajaba que hacía psicología clínica para parejas, pero solo parejas homosexuales que fueran jóvenes hombres. Sí. Ay, qué buena forma de encontrar un nicho. Hace poquito escuché de una psicóloga que solo trabajaba con casos de adopción, ¿sí? O sea, hay un mundo de casi cualquier problema puedo hacer todo un negocio y puedo hacer toda una transformación, pero las lógicas tengo que buscarlas y entenderlas, ¿sí? Si yo estoy a favor de Irán o Israel, pues a mis clientes, a menos de que sean judíos o musulmanes, no les va a importar de quién soy hincha, simplemente reduciendo el problema. Entonces aquí yo creo que una de las cosas, uno de los problemas de yo no divido mis redes sociales entre lo personal y lo digital es porque no entiendo que me sirven para otras cosas. Y si uno es profesional, en un mundo como el que tenemos hoy y en un mercado laboral como el de los psicólogos, si no estamos haciendo plata con las redes sociales es un problema. Ujú. Sí, total. Sí, porque es que a fin de cuentas, o sea, que tu familia vea tus fotos de fin de año está súper bien. No te va a producir nada más que una satisfacción, supongo. Pero pues esto es para encontrar gente y para eso necesito ser estratégico y esa es otra cosa, que no hay estrategia en lo que publicamos. No hay
causas. O sea, yo puedo tener el mismo fenómeno y verlo de 100 formas diferentes y encontrar 100 problemas diferentes, y eso es lo que debería estar comunicando. No, está muy chévere irse de vacaciones. Pues sí, sí, y Brandon Bouchard, que es uno de los grandes del marketing, dice, venga, hay 5 formas en las que usted sabe que está repartiendo contenido, y una de esas formas es muestre su día a día. Pero no es muestre cualquier cosa de su día a día, es muestre intencionadamente algo que tenga que encaminarse Que a... tenga coherencia. Exacto, no es muestre cualquier cosa, no es saqué a pasear a mi perro y me saludó la vecina. Sí, total, total. Es que ahí es donde viene el problema del que estamos hablando y es que no entendemos las necesidades del mundo actual. Y es inevitable que en el mundo actual hablemos de tecnología y de lo digital. Y es importante que como psicólogos empecemos a usar esas herramientas a nuestro favor, porque era lo segundo que quería comentar ahorita y es que estamos haciendo lo contrario. Estamos mostrando de pronto una imagen que no es tan conveniente y que lo que está haciendo es generar una percepción errada de lo que realmente es la psicología, de lo que el potencial que tiene la psicología. De esto que mencionabas de encontré un psicólogo que estaba era discutiendo con el otro psicólogo porque tenía una escuela diferente o una opinión diferente con respecto a esto a lo otro. Entonces, eso es un grave error que nosotros también cometemos. También lo conversamos la vez pasada y es desde el mismo ego como psicólogo de yo soy el que tiene la razón y mi escuela o lo que yo aprendí es la realidad. Y cuando no lo es. A mí me encanta cuando veo a un psicólogo, a mí me buscan mucho cuando no es mi área la clínica, pero me buscan personas que saben que soy psicóloga porque no conocen y no saben que existen diferentes ramas, me buscan. Pero a mí me gusta mucho decirles, no, mira, con mi área es esta, mi área no tiene que ver con el problema que estás requiriendo, que estás buscando, para que estás buscando solución, pero conozco a una colega, a un colega que sí puede ayudarte. Y entonces uno empieza a direccionar, entendiendo que no me las sé todas, que hay personas que sí pueden saber de ese tema en particular y que le pueden dar solución. Y cuando veo a veces he remitido a alguna amiga o algún amigo y me dicen, ay, mira que yo tampoco, yo soy clínica, pero no trabajo específicamente con adicciones, entonces yo te voy a remitir. Entonces, como que empezar es generar esa red, a mí me encanta ver eso, porque es saber que nosotros debemos también entender que el relacionarme con los demás es muy importante, porque así como yo estoy remitiendo a otro, ese otro que tampoco sabe de mi tema puede llegar a remitir a la persona a mí. Entonces, debemos entender, psicólogos, que no estamos solos en el mundo y que podemos contar con otras personas eh, para solventar necesidades. Además, porque ¿quién es prioridad aquí? Pues la persona que está buscando la solución, ¿cierto? Entonces, pues intentamos los psicólogos, debemos trabajar es unidos y no estar tirándonos puya a toda hora. Me hiciste acordar de un ejercicio que hice con psicólogos emprendedores y era como tener como Con- un directorio. Yo quería un directorio porque a nosotros también nos llegan bastante como quiero esto, necesito aquí, necesito. Entonces, pues claro, yo reviso y digo, puede acá, puede allá y empiezo, pues soy como ese puente que direcciona también y es muy rico, ¿cierto? Pero, pues madre, digamos que empezar a identificar, a veces dije, bueno, hubo una situación ahí, lo que hice fue desisto, pero ahorita que me piden algo, yo digo, creo que es por este. Y si no tengo información, escribo en el grupo, ¿quién es especialista en tal? ¿Quién se especializa en tal cosa? ¿Quién atiende a adolescentes? Y uno ahí va como haciendo eso. Eso es un networking. Pues muy valientes ustedes, porque la verdad es que hay una sola psicóloga clínica a la que yo le remitiría a alguien. De resto, perverso la mayoría de lo que conozco. Pero ahí sí me perdonan a los que están oyendo, pero muy pocos que yo conozco que ella, oye, de verdad se preocupan por... Sí, me acuerdo que alguna vez fui a una psicóloga y a mí trató de alinearme los chakras. O sea, nada que ver, pero nada que ver, y bien por el que lo hace y que lo hace bien, y al que le sirve, pues chévere. Para mí eso no funcionaba y resulta que era a tratar de hacer eso y me puso con 4 velas y entonces me puso a respirar y yo, Y preciso, amigue, y yo, tenía que hacerlo. Pues que no entendió la necesidad, Miguel.
Tal. Yo soy psicólogo, parce, ¿cómo me va a venir a tratar así? Yo soy psicólogo además conductista. ¿Cómo me va a venir a mí a tratar de alinear los chakras esta señora? Ahí se despeinó. Entonces, no, ya ahí dije, ahí se me cayeron como 3 centímetros de pelo. Claro, me siento. No, pero terrible. Entonces, terrible para mí, ojo, para mí, porque eso es de entender el mercado, terrible para mí, porque hace poquito también escuché una persona que hacía cirugías astrales. Ah, Y ya, ok. ok, si le sirve a quien le sirva está bien. Y hay gente que está convencida de que esto funciona y está chévere desde que sean respetuosos y esto no sea algo que me aprendí porque sí, y que también tenga el fundamento de verlo. Está bien. Hay muchas formas de entender el problema y creo que cada uno desde su creencia lo puede aceptar, pero es parte de conocer con quién estoy hablando. Sí, muy Sí, Sí, saber con quién. saber con quién, es que no, es que ni siquiera queremos identificar o entender a la persona, sino creemos que nosotros tenemos la solución para esa persona. Entonces, claro, eh, eh, a mí, por ejemplo, yo sí tengo la fortuna de conocer muchos psicólogos, ¿cierto? Y lo que yo le digo a la persona es, venga, yo le presento tres, charle con ellos, hable. Y recuerde que elegir psicólogo es como elegir marido. ¿Sí o no? O sea, pilas, muy importante, porque tal vez yo para los escojan. entonces, entonces como que uno dice, Dios mío. Y hay gente, yo conocí dos psicólogas que son cristianas, ¿cierto? Pero donde hacían todo su ejercicio terapéutico en la iglesia, ¿sí? Entonces había un consultorio en las iglesias y y remitían, ¿no? Era su nicho. Era su nicho. Entonces, claro, yo le decía, pero pregunta, porque pues yo siempre he respetado mucho a los clínicos y digo que los clínicos es una demanda de energía muy berraca porque yo le hice mis prácticas y casi me muero. Sí, Entonces es como que yo digo, venga, pero usted ahí trabaja la fe y la... Entonces una de ellos me dijo, yo trabajo la espiritualidad, Valentina. La espiritualidad es importante y mueve a la persona. No es del dogma, sino desde la espiritualidad. Entonces como que yo dije, Interesante. interesante, interesante. Hay gente que le sirve. Si llegan a mí, de pronto digo, no, espere, sí, yo creo en Dios y eso, pero no, ¿sí? O si me llega un conductista, yo digo, no me joda. A mí no me fregue. Yo soy ¿qué estoy que respuesta? ya Libra esto, no sabe quién soy yo. Y dice que sus propias palancas. Venga la condición, ¿no? pues, es mi querido, si usted, mi querido psicólogo, psicóloga que nos está escuchando, si usted no entiende la vaina, si usted no es capaz de entender esa necesidad de, Y es mejor que diga que no. sí, Suelte. suelte. Ujú. Difícil, complicado. Pues es que lo que hemos hablado, hay psicólogos excelentes, muy buenos profesionales que los conozco y a los que sé que son buenos, es a los que yo remito claramente, no, pues tampoco, Sí. porque yo hay trabajo, personas que no conozco el trabajo y claramente yo no voy a recomendarlo. Bueno, es que eso es parte del problema del que hemos hablado, y es que así como existen excelentes profesionales, pues también hay profesionales que no son tan buenos o no saben comprender más bien esa necesidad de la persona que está al frente. Claramente yo remito a aquellos profesionales que conozco y que sé que son buenos en lo que hacen, ¿no? Tampoco voy a remitir a cualquier persona sin saber cómo es su trabajo. De hecho, yo también tuve una experiencia con un psicólogo, yo estaba muy pequeña, tenía unos 6 años, yo creo, 7. Yo era, yo soy muy tímida. Hacía Así, full. muy tímida. Sí. No, pero cuando era muy chiquita, sí era muy retraída. De hecho, mis papás me cuentan que una vez fueron a verme al colegio en un recreo, yo estaba ya solita y los demás niños jugando y yo solita. Y a raíz de ese suceso fue que decidieron llevarme al psicólogo. Y yo lo tengo muy marcado a pesar de que yo era muy pequeñito, porque este psicólogo tal vez no tenía la pericia de trabajar con niños y me dice algo así como que si yo me creía más que los demás niños, porque no jugaba con ellos. Y yo lo que hice fue ponerme a llorar. Yo era una niña y yo no quise volver. Yo le dije a mi mamá, mami, yo no quiero volver. Y mi mamá me dijo, sí, sí, es mal. Y no sé si a raíz de eso
me generó un trauma y terminé siendo psicóloga. Un montón de traumas y hasta Pero no, preferiste pagar los 10 semestres. Sí, claro. Entonces, a esos octavos hay buenos y malos psicólogos. sí, yo te voy a contar algo y es que yo hubo una época bien densa en mi vida y pasé como por 10 psicólogos, ¿no? Y uno de psicólogo como paciente consultante en caspa. Entonces, claro, no, 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 no. Y un día alguien es muy devoto a la Virgen de Santa Marta, entonces me dijo, confiésese. Y yo, ¿será que sí? Entonces me voy a comentar, o sea, dije, ¿será que? Por... Después de decir yo soy recaspas como psicóloga, bueno, me voy a ir a confesar. Él sí estaba poseída. Pero qué capela diversa. Entonces, yo voy, ¿no? Entonces llega a Copis y yo. Uno entra a los primeros 5 minutos de la misa. Entonces yo me siento y me dice, ¿cómo estás? Soy el padre tal, estoy estudiando psicología, ¿sí? Ya era psicólogo, estaba haciendo la maestría en clínica en la Conrad. Entonces, claro, como que yo dije, ¿oh? Y me dice, cuéntame, que te puedo ayudar. Pero se presentó así. Y entonces, claro, yo empecé, empecé a confesarme, pero densamente. Y cuando salí, ya había pasado la misa, y ahí con una pila larguísima. Y entonces yo salí así, pero como que sentí, ay, Que sean tantos pecados. y entonces me hizo ahí, incluso, y el le quedó que llegué y entra una persona, pues todo el mundo miraba como, man, ¿qué le pasa? 2 horas se ha metido, y yo, va, ahorita me late. Bueno, encontramos otro sustituto. Ah, sí. Nos faltan curas, sacerdotes, chamanes y El pastores. man era psicólogo, el man era psicólogo, pero no fue tan inteligente en ese momento cuando yo, o sea, me escuchó, que me dijo, no te puedo atender, porque no es mi especialidad. Te voy a remitir a el psicólogo Diego. Ya, eso fue. Te remito, y yo, claro, como que yo dije, ok, te remito al psicólogo Diego, él te va a atender, yo estoy muy pendiente, ta. Para mí eso fue muy positivo, ¿sí? El loco nunca me habló de religión, de pecados, de vaya y recé tantas Ave Marías, no. Cuando me dijo, soy psicólogo y esa es mi especialidad yo como que dije, pero ¿por qué me dice eso? Pero venga, le cuento una cosa. Y empecé. Y termino. Alguien entra 5 minutos así, 3 Ave Marías para afuera. Valentina, entra otra vez. Y yo entré como, señor, no te puedo atender. No es mi especialidad, pero toma, te atiende el psicólogo Diego. Se me hizo responsable. Se me hizo muy responsable. Claro, hermano, Y iba a montar en ese chicharrón tampoco. mi paciente. No, mire que Diego dijo, bueno, se hace. Pero, y es cuando llegó donde Diego, y Diego es el que es mi psicólogo de cabecera y me saca de eso en lo que yo andaba. O sea, a mí me pareció responsable y me pareció un ejercicio muy bueno del loco, porque me hizo ahí contención. Eso fue lo que hizo él. En esas 2 horas y un exorcismo. Entidades. Pero no le funciona. Cuando miró la cabeza, ya sabía que iba por. Claro. Bueno, entonces, volviendo a eso, y es que dentro de todos estos espectros de yo debería poder empezar a enfocarme también tanto aquí en el mundo normal, en el mundo real, como en mis redes sociales, en el mundo digital. Yo debería tener un servicio también estructurado que podría contarlo, tanto como si estoy aquí. Yo ayudo a, y aquí les dejo em, tip, frase aquí, es cuando usted quiera seleccionar una propuesta de valor, ciñase a esta estructura. Yo ayudo a, inserte aquí, qué tipo de personas son las que ayudan, a, inserte aquí, cuáles son sus sueños y metas, a través de, inserte aquí, qué es lo que usted sabe hacer. Mm. ¿Sí? Claro. Entonces yo ayudo a psicólogos a que construyan sus emprendimientos, ¿sí? Y sus negocios a través de cursos, entrenamientos y mentorías. Listo, eso es lo que yo hago. Eso es a lo que yo me dedico. Y eso tenemos que transmitirlo tanto aquí en el mundo real para poder saber con quién estoy hablando, tanto como en el mundo digital. Y debería ceñirme a eso para que tenga una coherencia y no parezca que estoy hablando con dos personas diferentes. Y ese es un tip que me dieron hace muchos años y es, hable como usted habla. Entonces en los correos, por ejemplo, antes yo escribía una cosa como, estimada Alexandra, por medio de la presente. Y cuando hablaba con Alexandra así de frente, decía, ¿qué hubo? ¿Qué más?
¿sí? Hay una distancia entre quién era yo virtualmente y quién era yo en realidad. Y tengo que empezar a hacer que esas dos cosas hagan match, tengan sentido. Sí, pero con coherencia, que era lo que decíamos. Con coherencia, claro, congruente. Congruencia, exactamente, así es. Miren que ustedes me hacen pensar es que las herramientas están, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que aprovechar en el mundo digital, con los sustitutos como las IAs, como sí, esa herramienta del coach, y que nos hace falta es conocimiento de cómo las aprovechamos. Sí, o sea que aquí es donde digo, las universidades se tienen que empezarse a pensar eh, nuevas dinámicas de educación y no sé cómo decirlo sin que me metan líos. Sí, sus utilidades. Sí, o sea, Metas en líos, idea pantaleño. pero por ejemplo, o sea, dan transversales que no sirven para nada, y discúlpenme, pero no sirven para nada. Unas son muy importantes, pero otras no sirven para nada, o sea, no sirven. Uno mira transversales que no sirven y deberían enseñarle a uno marketing, ventas, sí, hasta hablar de emocionalidad, porque es que necesitamos de una u otra manera comprender realidades para salir muy buenos profesionales que marquen la diferencia. Sí, yo en la universidad vi una de portugués. ¿Y sabes para cuánto me ha servido? Me gasté todo un semestre estudiando eso, en vez de estudiar marketing, ventas, cosas que tengan un poco más de funcionalidad en mi vida. Y no es porque el portugués sea malo, porque de hecho quiero estudiar portugués, es porque no hay un proceso de esto, afinidad con lo que necesito hacer hoy en día. Ujú, de acuerdo. Bueno, entonces, conclusiones del día de hoy. ¿Cuáles? Primera conclusión. Creo que ya la estaba mencionando, pero también es, como profesionales, necesitamos saber o entender que no solamente nuestra praxis es lo que nos interesa, sino muchos temas más, ¿sí? O sea, saber Excel, saber marketing, saber ventas, saber oralidad, saber manejar público. O sea, hay muchos temas que nos pueden potencializar en el mundo real. Saber de IA. Saber de IA, pero no aprovecharse de la IA que nos haga todo, sino como herramienta para que nos potencialice nuestro ejercicio profesional. O sea, tenemos que empezar a ver que esas dinámicas sociales y esas dinámicas de interacción cambiaron, cómo aprovecho eso que me da la actualidad para potencializarme como profesional. Conclusión 2. Conclusión número 2. Ahí Se las... estoy dirigiendo yo. Al favor, y no me roba el puesto. Espérate, esa era que sí la estaba pensando. Pero ¿sabe quién soy? Sí, pero yo en este evento soy el director del programa. Al favor, y no me mueve los ritmos. Conclusión número 2. Considero muy importante que los psicólogos nos pongamos la camiseta, y como dice por ahí, y nos tomemos muy en serio el hecho de mostrarle a la sociedad la importancia de la psicología, como dice Valentina, teniendo en cuenta todas las herramientas que nos da el mundo de hoy en día, como lo puede ser la IA, que nadie está diciendo que sea algo malo, es una excelente herramienta. Sin embargo, es importante que seamos, no sé si usar esta palabra, pero me gusta porque es algo que sabe muy bien, hacer muy bien las religiones y es evangelizar, llamémoslo de esa manera. Pero yo me quiero ir hacia el punto de mostrarle a toda la sociedad, a todas las personas, qué es la psicología en realidad, ¿sí? Podernos tomar eh, ese trabajo de explicar, ¿sí? Que la gente conozca qué es, que está dividida en ciertas ramas, que no todos hacemos lo mismo, cuál es el objetivo y la importancia, es decir, que nosotros seamos esas mismas personas que así como le hemos hecho un daño a nuestra imagen, pues empecemos a hacer lo contrario y a mostrarle a las personas todos los beneficios que se pueden tener si acudo a un psicólogo en las diferentes áreas de mi vida, ¿sí? Contarles, mira, la IA es supremamente importante y muy buena, pero es que una IA no tiene capacidad de discernimiento entre toda la información que hay en el mundo y en el Internet. No puede discernir, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es una de las tareas y muy importantes de psicólogo que una IA no puede hacer? Ser capaz
que tú te pongas enfrente de ti mismo y te confrontes. ¿Sí? Entonces, hay muchas características que una IA no puede tener y que definitivamente el psicólogo es el que tiene las herramientas para poder dar una opción o una solución a esa necesidad o a ese problema que tú tienes. Entonces, es cuestión de que nosotros le enseñemos también un poco a la sociedad y les mostremos el potencial que tiene la psicología. Conclusión número 3. Y es que tenemos que empezar a apropiarnos de los nuevos mercados, de los nuevos mundos digitales y dejar de pensar que solo hay una manera en la que se pueden hacer las cosas. Em, Desde cualquier perspectiva hay múltiples formas y cada una es tan válida y aquí lo que tengo que empezar a pensar es qué me funciona a mí desde ese mundo digital, qué es lo que yo debería hacer, qué es lo que yo debería buscar y empezar a preocuparme por entender esas dinámicas del mundo digital, por empezar a consolidar y a construir una estrategia del mundo digital para que me vean de X o Y manera, no importa cuál sea, que me vean. Bueno, nos vamos con varias reflexiones hoy, mucho tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio que se llama El Diván Rebelde, capítulo número 2. Gracias, Valentina. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, con @psicólogos emprendedores19, Facebook, Instagram, todo. Ok, gracias, Alexandra. Alexandra Peña, @psicólogos que entrenen, @apeto Y a mí me pueden encontrar como Psicólogos sin Diván. Muchas gracias, mi nombre es Miguel Rojas. Un gusto.